Con un amplio operativo que incluyó más de 300 funcionarios entre carabineros y agentes de seguridad, autoridades dieron inicio a la tercera etapa del plan de intervención en el barrio Meix, cuyo objetivo es recuperar el espacio público y combatir a bandas delictuales vinculadas al comercio ilegal. La intervención supuso la instalación de rejas y el retiro también de más de 1.500 toldos azules. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos con Alfredo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meix. Muchas gracias por acompañarnos, Alfredo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué dije Alfredo? Nada que ver. Lapsus lingüe, no te preocupes la historia de mi vida. Rodolfo, Alfredo, Alfonso. Ya, te veo contento. Sí, muy contento. Te veo contento porque, y de hecho me tocó conversar en diciembre, con el alcalde de Desbordes. Ayer hablamos, pero por otro tema. Y hablamos justamente de Barrio Meix. Y hablaban de las fases del proceso. Sí. Cuando se dio también una intervención bien pública, digamos, bien vistosa, lo digo en buenos términos. Pero hablaba de fases, de que esto no era solamente un día, una mañana, una madrugada, sino que vamos, y hablaba justamente, llegamos a esta tercera fase. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de los comerciantes que han estado también conversando con los distintos actores acá? Nosotros la vemos como un éxito. ¿Ya? Esto es el punto final de una etapa que consistió en establecer una estrategia, que consistió en establecer un plan, ese plan dividirlo en fases, y en estas fases la recuperación del espacio público era lo principal. Ya. Teníamos un espacio público controlado por el crimen organizado y el núcleo más duro se encontraba en lo que nosotros definimos como la supermanzana, porque era el núcleo comercial más importante, el punto de venta, el eje del barrio. Y es eso lo que se termina de liberar hoy. ¿Dónde pasa más gente? ¿Dónde está? No, pasa más gente. ¿Ya? Está concentrada la mayor oferta de productos del barrio, está la mayor cantidad de empresas, y por eso es que ahí se instalan los toldos, porque ahí llega la mayor cantidad de personas en visita. Ya. Entonces, lo que se libera hoy no es cualquier lugar. Ahora, pero déjame hacer la comparación con otras intervenciones del pasado, pero no tan pasado, digamos, pasado reciente. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven con respecto a eso? No quiero calificar si era peor o mejor, no, pero noto por lo menos en tus palabras, nos ha tocado conversar varias veces, de que esto lo ven con una mirada a largo plazo distinta. Sí, porque esto es una planificación conjunta que se hace en un diseño que parte entendiendo que el fenómeno de los toldos es de control territorial, que hay que abordarlo en etapas, ir recuperando por parte, y además el convencimiento de que es el cierre perimetral lo que permite recuperar el espacio, porque con menos recursos tú puedes ser más efectivo y permitir solo que ingresen los comerciantes, las visitas, el público, y no que ingresen los comerciantes ambulantes o los toldos. No se permite la instalación. Entonces, para llegar a eso hubo que convencer. Llevamos incluso a ciertas autoridades a Perú, a conocer Gamarra, que era una experiencia comparada que ha hecho esto. Y teníamos, por tanto, una experiencia. ¿Por qué te ha parecido esa experiencia en Perú? Porque es cierre perimetral. Es cierre perimetral. Es cierre perimetral custodiado y gestionado por la municipalidad, con guardias municipales y policía. Ya, yo me acuerdo del primer cierre perimetral que se hizo. También, sí. que fue un punto de inflexión con respecto, insisto, a otras intervenciones que han sido difíciles en términos de estos denominados toldos azules. Y había molestia no solamente en los que venden ahí, para qué decir los de los toldos mismos, obviamente, sino también de los transeúntes y las personas que habitualmente pasaban. No, pero es que ahora con la reja no puedo pasar con el carrito y todo. ¿Eso también se ha ido de alguna manera solucionando con el tiempo para ampliar, digamos, lo que son el rejado? Mira, dos cosas. Primero, esas cosas todas han ido solucionando bien, mal, lentamente, pero se van resolviendo. Ya. Pero lo que hay que dejar claro acá es que cuando uno toma una decisión, adopta un criterio de una política pública en específico, en este cierre perimetral, control territorial y cerrar por varios días, uno asume que hay costos que pagar. Y la gente debe entender que la normalidad va a volver lentamente, pero que hay que hacer un esfuerzo. Y por tanto, van a haber molestias con los ingresos. En los comercios se van a estar cerrados 1 o 2 días. Hoy día tuvimos problemas con comerciantes, con trabajadores. No ven la visión a largo alcance que hay que tener para lo que se está haciendo. Por tanto, sabemos que van a haber problemas, gente disgustada. Esto no es una decisión que se toma en una asamblea, una decisión muy técnica que se adopta después de haber pasado unas etapas previas. La etapa 1 y 2 nos permitió a nosotros entender cómo funcionaba esto y si funcionaba o no. Okay. Y funcionó. Si tenía efectos. Claro, y habían 2 variables que para nosotros fueron muy importantes, de estudios que están respaldados incluso por Carabineros, que nos mostraron que bajan los delitos y aumentan las ventas.
Que eso es lo que se busca finalmente. Entonces, con ese criterio dijimos, avancemos. Entonces, hemos ido en un proceso que no ha sido lo rápido que hubiésemos querido, pero hemos ido lentamente, porque además aquí hay otro problema, el financiamiento. La Municipalidad de Santiago y los municipios en general de Chile no tienen los recursos para hacer este tipo de intervenciones. Claro, muchos pensarían que Santiago, por ser como una capital, cuenta con ello, pero las necesidades son muchas. Hemos hablado con el alcalde, digamos. Santiago es barrial, está lleno de barrios con muchas carencias, el municipio está muy tensionado, estresado por necesidades de toda índole. Y efectivamente, una de las cosas que hemos aprendido nosotros como dirigentes gremiales en esto, que hay que buscar un modelo de financiamiento que le dé sostenibilidad a este tipo de intervenciones, que se funden o que se basen principalmente en la acción del municipio, de la acción de seguridad del municipio. Es decir, no hay que entregarle la seguridad pública, el espacio público a los privados, sino que al municipio, y para eso hay que darle los recursos. Ya. Los barrios comerciales Pero ustedes turísticos, contratan, los comerciantes de MEX terminan contratando, digámoslo. Es que eso no se puede. No se puede, No, claro. no, ¿Cómo funciona entonces? A los guardias municipales. Ahora ¿cómo está funcionando y cómo debería? Ya. Ahora está funcionando con aportes individuales y voluntarios que están dando los empresarios para financiar en parte los gastos operacionales de la intervención, y este dinero se le traspasa a la Cordesan, que es la Corporación de Desarrollo Santiago, quien es la que contrata estos agentes municipales, como lo ha hecho en otras ocasiones, y son por tanto agentes municipales de seguridad. Ya, eso es importante, la Cordesal la que los contrata, porque sí, vuelvo al pero se le entrega a ellos. Pero hay un aporte, digamos, que finalmente es beneficioso en el círculo virtuoso, lo que sea. Esto sí, pero tenemos también experiencia, porque ya hemos hecho que esos tipos de intervenciones son de corta vida, porque el impulso inicial a apoyar voluntariamente decae con el tiempo. Sí, claro. Entonces lo que buscamos es un modelo obligatorio, que en los barrios comerciales, los distritos comerciales y turísticos de Chile, que se definan por ordenanza municipal, que se haga un cobro junto con la patente comercial. Ya, una especie de cuota. Un derecho. Ya, porque cuota suena, sí, yo sé que el concepto es un derecho, feo por lo bajo, pero derecho distinto. Claro, es un derecho como el de aseo, un derecho de... Claro, porque estoy pagando una cuota de seguridad, no. de otras cosas. Lo que pasa es que es gestión del espacio público, sí, totalmente en un barrio... Como uno paga la patente, digamos. En los barrios comerciales y turísticos, porque tienen dinámicas muy particulares. Ya. Y eso tiene que cobrarse en función a el metraje lineal que tiene la propiedad hacia el bien nacional de su público. Ahora, es una buena idea, pero quiero hacer la pregunta en la realidad de ustedes como comerciantes también, porque son, vuelvo al concepto, distintas realidades entre un comerciante y otro. ¿Para qué decir desde 2019-2020 para adelante lo que ha sido con el problema de las ventas? Me imagino que, no sé si están todos de acuerdo, digamos, con ese aporte. No. ¿O ese aporte va a ser diferente de un comerciante u otro dependiendo? No, el aporte es definido de manera objetiva. Quizá estoy hilando muy fino, digamos, pero... No, has tocado el punto central. Del conflicto que se puede generar con este tipo de política. Claro. Primero, yo no soy igual a mi vecino y no puedo estar pagando 5, ¿por qué no puedo pagar 2? En general, me incluyo, me gustaría pagar la menor cantidad de impuestos posible. Como cualquiera, obvio. ¿Ok? Pero en el escenario actual de Chile, por el problema de seguridad, de que hay que enfrentarla y hay que hacerlo rápido, sabiendo que los carabineros se demoran muchos años en llegar, que es un proceso de formación largo, caro, presupuestario de uno para otro, lo más rápido que tenemos es fortalecer a las municipalidades y tenemos las herramientas para hacerlo. Lo que hay que hacer es inyectarle recursos. Yeah. Y estos recursos que se obtengan con esto deben ir a un fondo especial para seguridad municipal en los barrios y distritos comerciales y turísticos. De esa manera se va a poder contratar equipamiento, se va a comprar equipamiento, se va a contratar personal y se va a hacer mejora urbana. Es la única manera que nosotros en este momento lo vislumbramos, porque todas las otras salidas pasan por reformas legales, que son procesos largos. Esto es administrativo, no es un cambio legal, digamos, a la ley de municipalidades. Nuestra interpretación es que es posible por vía administrativa con ordenanza municipal. Ya, perdón, pero no a la municipalidad, sino más bien al gobierno de Santiago en este caso. Claro, cada municipio, para un barrio específico, que fije una cuota objetiva, por supuesto, con criterios objetivos y que sean transparentes. Ya. Eso hay que discutirlo. Estamos hablando simplemente de una idea en general que en este momento planteamos como soluciones. Pero bien interesante, sí. Es que la única manera que nosotros vemos ahora, porque es la otra, tiene un mal en sí mismo este tipo de intervenciones, que son voluntarias. Y nosotros tenemos que crear un sistema que sea sostenible. Que no se vuelva una seguridad permanente, digamos. ¿Qué es lo que, o una solución permanente. Sí, claro, porque es muy estresante mantener en funcionamiento un sistema que depende de la voluntariedad. Bastaría un traspié, un fracaso, cualquier cosa, circunstancia que le moleste a los aportantes para dejar de aportar.
Ya. Y eso hace muy inviable a largo plazo el proyecto. Ya, ese es un punto súper relevante en términos de cómo se financia también este tipo de intervenciones y no solamente la del día de hoy, como estamos viendo en las imágenes, sino Sí. que hagan permanente y que no haya que terminar enrejando, me imagino, todo el barrio tampoco, pues si no es la idea, Es que- no es lo ideal. Es que, a ver, Es una lástima llegar a eso, obvio. sí, pero que quiero que quede claro, no se enreja para cerrar, Vamos. se enreja para controlar que no ingresen los comerciantes ambulantes y los toldos. Teóricamente, en el diseño original, todos los portones y los pórticos deben estar abiertos en horario de comercio. Se cierra la noche, que es cuando ingresa. Y para eso nosotros necesitamos 8 guardias por portón y tenemos que ser capaces No de solamente la financiarlo. reja, lógico. Exactamente, la reja más los que se mueven, entonces necesitamos una cantidad de recursos importante. Si logramos obtener esos recursos, lo vamos a generar un equilibrio en el proceso y vamos a poder hacerlo Perfecto. funcionar al 100%. Ya, déjame ir a otro punto. Lo estábamos escuchando declaraciones tuyas también, luego del alcalde Desbordes y las autoridades durante esta intervención. Presentarle al municipio un plan de acción conversado con aquellos comerciantes que están vendiendo la mala en la calle, Sí, pero que están y que quieren formalizarse sí. y que están en conversaciones con ustedes como asociación para llegar a puntos en común. Claro, uno diría, lo ideal, bueno, que todos tengan su local. No es tan fácil para todos, evidentemente. No. En términos de los precios, en términos de los trámites, de la No te patente. engañes. A ver. Creo que muchos de los ambulantes están en condiciones de comprar propiedades y construir locales. Ya. En Perú eso pasó a eso. No lo hacen por otra... Es que los queremos apoyar, los queremos. No porque no puedan. Es que a veces no saben Ya. cómo hacerlo. Ya. Y Es que te lo pregunto porque ustedes están en conversación con ellos. y- Sí, y es que, bueno es, saber que eso. es increíble. No hay que dar por sentado, digamos, el que fue por esto y nada más. No, Pueden haber distintos. es multicausal. Ahí Multicausal eso. hay muchas situaciones distintas que están ocurriendo ahí. Algunas ilícitas que obviamente que no hay ninguna colaboración con esa gente. Ya, Pero, o sea, hay delito tal y reconocido como delito de aprovechamiento. pero hay un capital humano tremendo. Ahí hay muchos empresarios, comerciantes, natos, que se han hecho en la calle, que son unas máquinas en el comercio. Y Sí, esos pues, la tipos verdad. formalizados serían unos aviones. Entonces hay que buscar la manera de potenciarlo. Si no es difícil, no es fácil vender. No, Es un arte, el arte de vender. el arte de vender y ellos venden, y venden harto y muy bien. Ya. Ustedes Entonces, están hablando con ellos. Y- primero lo que hicimos fue acercarnos porque queríamos que esta intervención fuera lo menos violenta posible. Entonces nos acercamos junto con el municipio para avisarles que tenían que desalojar porque de esa manera ellos no iban a perder sus mercaderías. Ya. Porque estando en situación irregular, esas mercaderías se incautan, se destruyen Se y no se requisan. recuperan. Sí, claro. Y tenían varios millones algunos en la calle. Ya. Pues puede ser su capital. Se les dijo y ahí se abrió como una vía de conversación y en medio de esta conversación ellos aceptan, algunos sindicatos y grupos organizados, retirarse de manera pacífica Ujú. y deciden formalizarse. Ya. Y nosotros en ese momento, y nos piden asesoría o colaboración en esto. Y nosotros Y ellos se decidimos... acercan a ustedes en esta conversación. En la conversación Ok. exactamente se genera un diálogo y Porque siempre la exigencia ha sido al municipio. sí, lo que pasa es que el municipio no se va a entender con ello. Es muy difícil y pedirle a un Y municipio. de hecho lo dejó claro el alcalde de Desbordes. Sí. No voy a calificarlo, pero yo no voy a hablar con ustedes, hablen con Con nosotros, sí. Es que Ahí uno dirá si está bien o mal, es pero, que ese fue pero el ese es el puente, hecho. ese fue el puente que construimos ahora. Ok. Y asumimos el desafío, que es un desafío complicado, porque aquí se puede fracasar también. Porque ustedes son, lo voy a poner en términos de industria, digamos, no sé si estoy en lo correcto, pero son contrapartes también. O sea, Ellos son sí. competencias. Mira, Con varas distintas. sí, lo que pasa es que tenemos una visión holística de este sistema que funciona ahí. Efectivamente, si yo pensara solo en mi local sería así. Pero si yo entiendo que este sistema, en la medida que esté fortalecido, sano, que sea un polo de desarrollo económico, va a beneficiar a todos y lo que podemos construir es algo que beneficie a todos de manera legal, algo aceptable por todos también, y que vaya con la cultura del barrio, que acepta una forma de comercio en la calle. Si podemos construir un comercio callejero al nivel internacional, con calidad, que dé un buen producto, un servicio, que te dé la boleta, que venda productos legales, que esté instalado en la calle, además con un espacio urbano renovado, por supuesto que es una Pero déjame buena hacerte idea. una pregunta, y lo voy a ponerle con la siguiente figura. ¿Existe la posibilidad de que los toldos azules sean formales? ¿De un toldo azul formal? No, Ya. Profundicemos en eso, porque claro, No, no, porque el insisto toldo- que es la figura del toldo azul que sea es la cara más visible, digamos, sí. de esta Es problemática. que la definición del toldo azul Y es lo que se pide son permisos al municipio para poder vender en la calle. el toldo azul es el apoderamiento del espacio público por medio de la fuerza y medio ilícito. Ya.
No pueden ser toldo azul, tienen sus medios lícitos los que tienen que usar. La única, el alcalde ya señaló que no iba a dar más permisos. No van a haber más precarios, ningún tipo de esos permisos, además que son muy baratos y que en realidad no le reportan tampoco grandes ingresos al municipio. Lo que nosotros hemos planteado que en un barrio comercial y turístico, el valor de la calle para usarla son valores de mercado los que hay que cobrar. Ya. Y por tanto nosotros necesitamos en esos puntos gente que esté dispuesta a pagar el valor de mercado y que además que lo haga funcionar bien. Y ahí, por tanto, se acepta que ellos participen en una suerte de concurso, que postulen a los distintos... Esta es la propuesta que estamos construyendo. Eso lo están Esta es la propuesta que nosotros más desarrollada se la vamos a plantear al alcalde. Claro, me imagino que más adelante vamos a estar conversando cuando se haya presentado la propuesta, pero esto se está conversando. Se está conversando. Y me imagino que para nada fácil esa conversación. No, y además esta conversación, lo que acabo de decirte, podría haber cambiado sustancialmente porque se cambia el criterio. Sí, claro. Pero por lo menos hay una voluntad de diálogo, de resolver esto con aquellos que van por el comercio lícito y formal. Entonces, Que puede tener un efecto multiplicador también. sí, por supuesto. Lo veo desde lo propositivo acá. Sí, porque yo insisto que ellos tienen la capacidad como para desarrollar aún más el barrio y va invirtiendo. Yo creo que el barrio necesita seguir creciendo, que se construyan más locales, más bodegas, cambiar la normativa y ellos son un agente activo ahí que podrían comprar propiedades y construir locales. Ya. Son capaces de hacerlo. Déjame ponerte un punto que he escuchado muchísimo cuando se dan este tipo de intervenciones o entrevistas con nuestro colega acá de 24 horas en Barrio Meix u otros barrios comerciales, digamos, donde está el comercio formal contra el comercio informal o ambulante. Lo que pasa es que yo pido, y esta es una frase que se escucha mucho, lo que pasa es que yo estoy tramitando los permisos en la municipalidad, pero los tiempos no me dan, pues yo tengo que seguir trabajando. Si no salgo a la calle no llevo pan a la mesa. Entonces yo no puedo esperar 5 meses para estos trámites. ¿Cómo lo ven eso también? Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Ya, porque eso es real. Nos hemos puesto a conversar sobre esto. Y esto le pasa a formales e informales, Sí. digamos. Esto, No, aquí va a haber un tiempo, una demora que puede impacientar a muchos y va a haber fricción. Eso. Ese es el gran problema que tenemos ahora, que la gente ya sale del lugar y tiene una promesa de que los vamos a ayudar. Vamos a cumplir la promesa, Ok. vamos a honrar el acuerdo. Que la municipalidad acepte lo que se plantee o le proponga modificaciones y lleguemos a un acuerdo final, va a pasar tiempo. Pero ¿sabe qué? Mientras antes comencemos, antes vamos a terminar. Y si esto implica tener que esperar y hacer las cosas bien, vamos a tener que esperar y hacer las cosas bien. Porque uno de los problemas que también tenemos acá es que justamente por no hacer estos procesos, dilatamos la entrada en las soluciones. ¿Ha habido demasiado diagnóstico de la situación específicamente de Barrio Meix? ¿Demasiados diagnósticos, muchos diagnósticos? Hay muchos diagnósticos Insisto en la parciales. complejidad del problema, porque Sí. aquí que tenga la panacea y la solución, que me la diga y la implementamos. Es que no hay una sola, No hay una y sola. hay que buscar una adecuada para cada barrio en particular. Eso. Y eso es lo que nos costó. La solución de Franklin, la solución de Las Tarrias, de Santa Lucía, del casco histórico. No es aplicable a Meix. Pero sí los modelos de intervención y de financiamiento. Ya. Ellos podrían, por ejemplo, el casco histórico, Las Tarrias o el barrio Italia, a través de estos cobros, las patentes comerciales, lograr fondos de seguridad que le permitan mejorar las condiciones de seguridad, pero también urbanísticas, de gestión de residuos, de mejoramiento urbano, de limpieza. Es decir, ir potenciando ese espacio público con los mismos recursos que el barrio desarrolla. Ahora, un comerciante me podría decir, y no necesariamente Barrio Meix, bueno, pero con las contribuciones yo ya estoy pagando eso, lo que es el ítem aseo ornato. Ahora, ponemos el tema de que los municipios, no solamente Santiago... Sí, tienen lo que pasa es que el distintas aseo necesidades. ornato es un derecho que se cobra en las contribuciones, pero también se puede pagar en las patentes comerciales, y así lo hacen los municipios. Y así lo hacen los Los municipios. municipios. Claro, La pero te tiene que contribución- pagar una contribución Sí, más, pero, diga- la contribución es un impuesto respecto al valor de un patrimonio, de un bien. Y aquí lo que se está planteando es otra idea completamente distinta. Se parece, pero no son lo mismo. Ya. Aquí lo que se está planteando es que hay un bien nacional de uso público, que es la calle, Sí, claro. que corre un riesgo, que hay una crisis de seguridad, que hay una pérdida patrimonial, que hay que enfrentar esa crisis con inversión pública que no está, y por tanto hay que hacer un esfuerzo del barrio para hacer esta intervención. Ya, no solamente el Estado. No solamente el Estado. Y lamentablemente, yo vuelvo a repetir, a nadie le gusta pagar impuestos, los comerciantes estimamos que con los impuestos que pagamos es suficiente, pero si nosotros seguimos sentados en esa hipótesis y no nos queremos mover de esa piedra, vamos a estar ahí 1000 años. Entiendo. Entonces hay que hacer algo y generar un cambio. No quiero hacer
principalmente comparaciones, ¿no? Las comparaciones son odiosas, pero evidentemente en esta conversación que hemos tenido como canal también con ustedes, como asociación, con la otra parte en lo que tiene que ver con Barrio Meix. Llevamos años conversando de esto, ¿no? Llevamos años. Entonces, ¿ven diferencias con respecto a lo que han sido administraciones anteriores? No me refiero a la inmediatamente anterior de la alcaldesa Irajís Hasler, pero sí con administraciones anteriores, porque este problema se ha ido arrastrando. Han tenido administraciones municipales que se han ido, de alguna manera, intensificando los problemas de delincuencia y seguridad en el barrio, también por lo que sucede a nivel nacional. Sí. No, yo en relación a lo que tiene que ver con el crimen organizado y los toldos azules y el control territorial por la fuerza, la situación que le tocó vivir a Iracy Hasler y a Mario Desbordes no tiene ninguna relación, ninguna. No hay parámetro para la de Alessandri. Ya. Porque el país cambió y el fenómeno criminológico que se desarrolló ahí fue en aumento, Ya, pero entender explosivo. No voy a usar el término fácil, pero era más abordable la administración de Jorge Alessandri, perdón, del alcalde Alessandri en su minuto que la administración siguiente, Iracy Hasler, Mario Desbordes. Sí, se podría haber abordado de otra manera. Por el minuto. Sí, ¿sabes lo que ocurre con este tipo de políticas públicas? Que uno cuando decide un camino no sabe si va a resultar o no. Sí, claro. Y yo, considerando que las autoridades electas actúan de buena fe, creo que el camino que ellos tomaron en ese momento fue el que consideraron adecuado para resolver el problema, pero no resultó. Eso es. Es un hecho práctico. Es práctico. No resultó, claro, pero porque lo que demostró la complejidad del asunto. Y luego, además de no haber resultado, empezaron a llegar bandas criminales y el crimen organizado que operaba ahí empezó a fortalecerse porque acumuló capital. Mutó, claro. Mutó, entonces ya eres capaz de contratar sicarios y tener fuerza, ejército y soldados. Sí. Tener mejores armas. Y eso te hace que te vayas dedicando a otros negocios. Empiezas por la extorsión, un casino clandestino, después el blanqueo de capitales, la venta de contrabando. El contrabando de cigarros que se vende en el barrio es uno de los negocios más lucrativos que existe. Uh-huh. Y ahí hay otro tema, los altos impuestos que se tiene que pagar por los cigarrillos, generaron un efecto de que aumentaron el contrabando, porque como se pusieron tan caros con los impuestos, resultó muy buen negocio el contrabando y ahora más de la mitad de los cigarros que se consumen en Chile son de contrabando. Sí, claro. Bien, pues vamos a estar muy atentos. Adolfo, nuevamente gracias por acompañarnos y que todo salga bien. Muchas gracias. Gracias nuevamente.